en esta víspera de Jueves Santo y antevíspera de Viernes Santo, días de reflexión, de recogimiento, para pensar un poco, y no solamente para, como hacen, bueno, sobre todo los jóvenes de ahora, que se dedican simplemente a celebrar como si fuera una fiesta de jolgorio, ¿no? Y por eso que ya inclusive le dicen, ya no le dicen Semana Santa, sino le dicen Semana Tranca, ¿no? Entonces, bueno, para eso tenemos nuevamente el sábado y domingo, ¿no? Pero yo creo que jueves y viernes, de todas maneras, tenemos que un poquito ponernos a pensar en cómo estamos actuando y procurar, pues, hacer un propósito de enmienda, de cambio, ¿no? De mejorar en nuestra vida personal, familiar, en nuestras relaciones con las demás personas. Ojalá que eso se haga así, pues, ¿no? Bueno, como siempre, en nuestra página web www.destape.net, y también, como siempre, bajo la dirección y los controles de nuestro productor Víctor Balcázar Porras. Un saludo a mi colega y amigo Pepe Cornejo Carrión, arequipeño de Arequipa, por si acaso, que nos visita hoy día acá, con quien trabajé en el diario Correo en alguna oportunidad y con quien hicimos muy buenas migas y muy buenos trabajos. Y ahora sí, estamos ya nosotros con la entrevista de hoy, con el ingeniero Luis García Díaz. Él es gerente de la Corporación Regional de Empresas de Taxi de acá de Chiclayo, de nuestro Lambayeque. Ingeniero Luis García Díaz, su saludo para los amigos de Destape TV. Amigo periodista, un saludo para nuestro amigo Balcázar y para toda la teleaudiencia por internet que tiene Destape TV, que sabemos que es muy amplio. Bueno, la primera pregunta y la de cajón es, tú eres representante de una importante entidad representativa de los taxis de acá de Chiclayo, una de las más grandes, y lógicamente, ¿cómo ves tú el problema, porque sigue siendo un problema, el desorden del tránsito vehicular en nuestra ciudad de Chiclayo, comparativamente a la gestión anterior del hoy encarcelado exalcalde Beto Torres? En los 3 meses ya de gestión del actual alcalde ingeniero David Cornejo Chinguel, ¿ves tú algún cambio, alguna mejora, o ves que sigue realmente el caos vehicular, sobre todo en el centro de nuestra ciudad y en el mercado Modelo, en Mochoqueque, y en puntos neurálgicos como por ejemplo la salida sur hacia la ciudad de Lima? Bueno, hay que agregar que en estos primeros días de gestión aún no podemos sentir un cambio como transportistas. Creo que la ciudadanía tampoco lo siente, y no lo sentimos porque aún no se han dado las pautas necesarias, ni la normatividad, ni los cambios que requiere este tema. Sin embargo, sí tengo que aplaudir que se ha dado inicio a las conversaciones con los gremios para poder establecer algo que es muy importante para nuestra ciudad, que es la Comisión Consultiva de Transportes, ¿no? Que está normada por el Ministerio de Transportes. O sea, sí hay diálogo en ese sentido. Sí, en ese aspecto, claro. El Decreto Supremo 017 del año 2009, en una modificatoria posterior de un año, estableció que en las municipalidades provinciales deberían establecerse comisiones consultivas como un generador de espacios de diálogo entre las autoridades involucradas en el transporte, no solamente la municipalidad, sino estamos refiriéndonos a los transportistas representativos y a la vez a la Policía Nacional. De repente es necesario, en base a nuestra realidad, insertar a representantes del área de turismo, pues tendría que incluirse representantes del área, digamos, de investigaciones de la policía o de la fiscalía para el tema de seguridad. Entonces, todo eso tiene que darse en este espacio de diálogo, que es la comisión consultiva. Hay la promesa por parte del seno del Consejo actual de ya regirse esta comisión consultiva. Sin embargo, nosotros hemos aclarado como corporación de empresa de taxi, en base a la experiencia que hay en otras municipalidades provinciales y en base a la normatividad legal que debe existir acá en la ciudad, que esta comisión consultiva no debe darse a través de una resolución de alcaldía, sino que tiene que regir primero cuáles van a ser las funciones y el teje y maneje de esta comisión consultiva
posteriormente emitir la resolución de alcaldía. Vale decir, una ordenanza municipal donde nos diga quiénes van a formar parte de la comisión consultiva, quién va a presidir esta comisión consultiva, por qué periodo de tiempo van a estar estos representantes en una comisión consultiva. Entonces tenemos que tener las reglas del juego claras, primero, para posteriormente, sí, después de esta ordenanza, emitirá el alcalde la resolución de alcaldía correspondiente a los que ya van a formar parte de esta comisión consultiva propiamente dicha, que está regida en base a la normatividad, ¿no? Luis García Díaz, gerente de la Corporación Regional de Empresas de Taxi. En esta comisión consultiva están, supongo, también incluidos representantes de los mototaxistas, teniendo en cuenta que conversaba hace poco con un dirigente justamente de los mototaxistas, y parte del problema del tránsito es que en nuestra ciudad de Chiclayo está sobresaturado de mototaxistas. Chiclayo es, sin contar Lima, que bueno, es un monstruo como siempre, es la ciudad, la capital de provincia a nivel nacional en el Perú, que tiene la mayor cantidad de mototaxis dentro de nuestra ciudad. Claro, efectivamente la idea es que este espacio de diálogo es para eso, para concertar ideas en base a la realidad que viven los mismos transportistas, los ciudadanos representativos de repente de algunos sectores importantes, para poder encontrar una solución conjunta, que para que cuando llegue al seno de consejo ya llegue consensuado el tema, ¿no? Entonces, este tema de consenso, que es el que queremos trabajar, tiene que tener participación, lógicamente, los mototaxistas. Lógicamente, la saturación es un tema que hay que ponerle coto, pero este coto proviene para hacer un análisis previo, porque eso se da por la informalidad. Nosotros vemos que no hay una fiscalización adecuada, no hay una fiscalización correcta. Entonces, en donde no hay fiscalización, pues todo el mundo hace servicios sin pagar sus derechos, que realmente otro sí lo paga, y no debería ser así. Un mototaxista que paga sus derechos, que paga su autorización, paga su tarjeta de operatividad, está propenso a las multas que emite la municipalidad provincial. Igual mismo los taxis, no puede estar en las mismas condiciones que taxis que trabajan con los informales, ¿no? Y trabajan con todo particular y no han pagado ningún tributo a la municipalidad de Chiclayo. Entonces, esta informalidad tiene saturado el parque automotor. Es una de las causas que hay que atacar, que hay que emitir las ordenanzas correspondientes para ponerle un freno a esto, para decir hasta qué punto nuestra ciudad soporta. Tantas veces lo hemos hablado años tras años, de hacer un estudio técnico que nos diga la ciudad de Chiclayo requiere 10.000 taxis, pues que trabaje con 10.000 taxis. Y que sea, y hasta ahí nomás. Lógicamente proyectaremos, digamos, de aquí a 10 años, un avance de vías, un avance poblacional, y digamos, el porcentaje de taxis se podrá aumentar en 10%, en 5%, o el 1%, o en 100 taxis cada año, de acuerdo a cómo avanza la población, y de acuerdo a cómo avanza también el desarrollo de las vías. Entonces, eso hay que determinarlo, y para eso hay que hacer un estudio técnico. Ese es uno de los puntos que hay que atacar. Claro. Otro punto importante que hay que atacar para el tema del caos del transporte es el tema de las vías. Las vías de Chiclayo no soportan la cantidad de vehículos que tenemos. Sumado a eso, la cultura vial, que es mínima por parte de los conductores y también por parte de los peatones, entorpece más la transitibilidad en la ciudad, ¿no? Entonces hay que empezar a tomar, digamos, el toro por las astas, ¿no? Hay que señalizar las vías. Chiclayo carece de señalización en muchas partes. Sin embargo, a veces la policía te infracciona cuando el Decreto Supremo 016 establece que las municipalidades provinciales y los gobiernos regionales deben establecer primero este tipo de señalización para poder infraccionar. Claro. Entonces, no pueden infraccionarse, digamos, está prohibido voltear a la izquierda, cosa que no hay en Chiclayo. Si voltea a la izquierda, pero si no está la señalización... no hay la señal, si no hay la señal, ¿cómo sabe el conductor? Ni que fuera divino, ¿no? Hay que empezar a hacer esta señalización, ¿no? Por ejemplo, el tema de voltear a la izquierda es un tema importantísimo. En Lima se aplica. Y si tú quieres voltear a la izquierda, vas a tomar la vía izquierda. Claro, cambiar de carril, lógico, a la izquierda. Tú no puedes hacerlo. Tú tienes que girar, si es que no hay un trébol, tú tienes que avanzar por lo menos 8 cuadras, girar 2 cuadras más allá, ir a la derecha, izquierda, listo, y saldrás para allá. No tienes otra. Ya, no hay otra. Tienes que avanzar 8 cuadras más, tendrás que gastar las 8 cuadras, y eso hay que hacerlo acá.
seguramente al principio nos incomodará, pero a la larga esa cultura vial tiene que enseñarnos que vamos a mejorar el tránsito en la ciudad de Chiclayo. Yo te doy un ejemplo, el caso del Banco de la Nación. Las combis, servicio público y particular. Ese es pero tremendo. Que viene por Leonardo Ortiz y voltea por Salaberry para irse al satélite. Claro. Se encuentran con los que están bajando de Salaberry y ese es un pandemonio. El policía está parado ahí y tiene que hacer piruetas. Digamos, si el semáforo ha dado 60 segundos para el rojo, él tiene que dar 30 nomás y 30 para el otro. Igual en el verde, 30 y 30. Entonces, ahí tiene que hacer la de Mandrake ahí. Sí, inclusive es complicado para él. Entonces, si tú pones una señal de prohibido voltear a la izquierda, por ejemplo, yo que estoy en mi carro no puedo entrar. Quiero irme por Salaberry, pero no puedo voltear a la izquierda. Avanzo y llego hasta Pedro Ruiz. Volteo por Lorilora y ya intercambié la vía. Intercambié la vía y ya estoy viniendo normal. Puedo meterme por Francisco Cunio, puedo meterme por Salaberry. Pero esa norma no se ha dado, esa norma no está dada. La norma. La voltear a la izquierda es una cuestión de señalización, hay que señalizarlo. La municipalidad tiene que empezar a señalizar, y si lo quiere hacer como prueba, que empiece a probar primero. Claro. Que haga una prueba, un módem de cómo puede funcionar este tipo de cosas y empezar a hacerlo. Si en Lima funciona, ¿por qué no puede funcionar acá, no? Claro, y acá es una ciudad de esta manera más pequeña, ¿no? O sea, que se puede hacer. Y la cultura vial del peatón, por ejemplo, ¿por dónde tiene que cruzar el peatón? Muchos, y me incluyo, a veces, porque tenemos la costumbre y no cruzamos por las esquinas, cruzamos... Claro, a mitad de cuadra. Cuando nos encontramos en el parque, en la intersección de Balta y San José. También es otro... Y queremos cruzar hacia San José. Y cruzamos para el lado del ex Hotel Royal, ¿no? Donde está Ripley. Claro. Pero cuando cruzamos y estamos en verde para cruzar el peatón, están en verde también los que vienen por Balta y están volteando todos por San José y están volteando y están cruzando los peatones. Los peatones no pueden cruzar. Entonces el peatón no debe cruzar por ahí, pero para eso hay que señalizarlo y hay que colocar policías y gente de la municipalidad que establezca papeletas preventivas al peatón para indicarle que no puede cruzar por ahí y que debe cruzar en L si es que quiere ir al hotel, al Ripley. Debe cruzar primero hacia la acera del Sash y de la acera del Sash cruzar a Ripley. Claro. Cruzar esas dos esquinas. Y no tendrían problema, los que están por Valde voltear no tendrían problema de estar parando, esperar que pasen, claro, estar en la pelea entre carros y peatones. No, y ha habido incidentes, ¿eh? Yo recuerdo un caso anecdótico que ocurrió justamente en esa esquina que dices tú, entre San José y justamente en la misma esquina de Ripley. Sí, vale, claro. Un peatón que iba, distraído realmente, ¿cuál sería su problema? No se dio cuenta, se cruzó nomás y aparece un tico, felizmente que no iba a mucha velocidad, ¿no? Y medio lo golpeó, pero levemente, ¿no? Pero el peatón se notaba que estaba con un problema fuerte porque descargó su situación emocional en el tico, porque le metió un puñetazo a la capota que un poco lo abolló terriblemente y un poco más se le rompe, ¿eh? Pero fue una abolladura, pero horrible, porque toda la ira la descargó ahí, ¿no? Entonces aparece un policía y todavía el peatón, como estaba ofuscado, le dice: mire señor, me ha atropellado casi. Me dice: no señor, yo estaba observando. Usted prácticamente se ha tirado al vehículo. Así que más bien, en este momento vamos a la comisaría, usted tiene que reconocer los daños más bien. O sea, pero es producto de lo que tú dices, ¿no? De lo que tú dices. Las imprudencias se dan, pero hay que empezar a atacarlas, ¿no? En ese trabajo en las autoridades hay que ponerle empeño, y nosotros las instituciones que estamos involucradas en esto estamos para apoyar este tipo de iniciativas. Claro, ¿no? Ahora, tú has hablado de otro aspecto que me parece importante, lo que es la educación vial, ¿no? La educación vial. ¿Qué ocurre, por ejemplo, que yo lo he comentado aquí, y porque me ocurrió, a mí me afectó personalmente, pero así como le ocurrió a muchos, ¿no? Con el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad que ya tiene un tiempo considerable que se estableció su uso obligatorio, pero que hasta ahora hay inclusive conductores que se resisten a usarlo, y igualmente también pasajeros, ¿no? Los pasajeros que van al lado del piloto, del chofer, se resisten a usar el cinturón de seguridad. Pero otra parte del problema es que de esto le ha ocurrido a muchos usuarios, que el cinturón de seguridad está sucio,
Y si tú vas con una camisa blanca como la que tienes, o celeste, o amarilla, o clarita, y me ha ocurrido a mí hasta en 5 oportunidades en estos últimos, oye, te mancha la camisa. O sea, es descuido del chofer, del cobrador, en el caso de la combi, y encima se ponen malcriados. A mí me ocurrió la semana pasada, ¿no? Se pusieron malcriados porque le reclamé, y me dijo, ¿y qué quiere que lo limpie? Tiene que limpiarlo, pero le digo, señor, esa es su obligación, yo estoy pagando por un servicio y tiene que ser un buen servicio, usted tiene que limpiar el cinturón, o si no quiere hacerlo usted, que lo haga el cobrador. Entonces, y bueno, ya se pusieron mal, y dije, ¿sabes qué le digo? Oye, todavía se pone malcriado, yo no le pago pasaje, le digo, porque yo voy a tener que pagar para que me laven la camisa, así que no le pago. Y el cobrador se bajó, me dijo, bájate. Le digo, ¿qué? Bájame, ya, también me molestó, ¿no? Le digo, bájame si puedes, pero le digo, bájame si puedes, ven, bájame si puedes, le digo, ya. A ver, los pasajeros tuvieron que intervenir. Le digo, oye, chofer, el señor tiene razón. Le has manchado la camisa, no tienes tu unidad bien, limpia, y encima te ponen malcriado. ¿Vamos ya o nos bajamos todos? Entonces ya, bueno, ¿para qué? Tuvo que quedar calladito, requintando, ¿no? Entonces, eso también ya faltaría, yo creo que por parte de la municipalidad, de los mismos gremios de ustedes, capacitación, no, a los conductores, a los cobradores, sobre todo a los cobradores, que son a veces los más malcriados, ¿eh? Hay que velar por la imagen de las empresas. La empresa tiene que caracterizarse por brindar un buen servicio. Claro. Nosotros nos debemos a los usuarios. Pero además de eso debo agregar que tanto el reglamento de administración de transporte de pasajeros y el especial que incluye el taxi, incluye regímenes de permanencia y de acceso para poder prestar el servicio, dentro de los cuales se encuentran los uniformes de los conductores y se encuentra que las unidades deben mantenerse en perfecto estado mecánico y de limpieza al interior. Vale decir que, digamos, no hay una infracción al tránsito ni una infracción al transporte al respecto, pero las municipalidades provinciales y los gobiernos regionales, amparados en el 017, pueden iniciar el procedimiento sancionador a las empresas, colocando de determinarse en el procedimiento sancionador que ha habido culpabilidad de la empresa, puede hacerse acreedor por ser primera vez a una multa de una UIT y posteriormente puede duplicársele y puede inclusive hasta cancelarle preventivamente la autorización de esa unidad o de toda su flota. Entonces hay mecanismos de fiscalización para las autoridades. Lo que pasa es que o dos cosas, o no lo quieren hacer, o a veces hay funcionarios que lamentablemente no conocen la normatividad o no tienen de repente los medios necesarios al interior para poder hacer una fiscalización eficiente. Claro. Ahora yo te quiero insistir en una pregunta. En los 90 días de gestión del alcalde David Cornejo, actual, ¿ha hecho algo realmente por los taxistas de acá, hablemos del casco urbano de Chiclayo? Bueno, nosotros lo que tenemos que indicar al respecto es que lo único saludable que se ha dado es al menos ahorita está en promesa, que es el tema de la comisión consultiva. Después de eso no ha habido nada, hay que ser claros en este tema, no ha habido nada. Nosotros tenemos una reunión que sí salimos en acuerdo, que fue volver a darle la validez a en términos figurados, porque esa ordenanza nunca ha carecido de validez, nunca ha sido cuestionada, que fue la ordenanza 013 que otorgaba la gradualidad a las papeletas del transporte público. Ya. Que al inicio de año, tristemente Abelino Ponce, que dirigía el ex SACH, por una cuestión absurda, la anuló, ni siquiera la anuló, o sea, le indicó verbalmente a sus funcionarios, a sus empleados del SACH, que dejaran de aplicar una ordenanza que se encontraba vigente. Nosotros estuvimos a un paso de ponerle una acción de cumplimiento a este señor, y cuando estábamos por interponer la demanda, se llamó al diálogo, y entendieron finalmente de que una ordenanza que se encuentra vigente tiene rango de ley y hay que aplicarla. Si al señor no le gustaba la ordenanza, porque lo fue la gestión anterior, qué sé yo, eso no nos interesaba a nosotros. La ordenanza está vigente y está para cumplirla, y nosotros la luchamos con la gestión anterior y la hubiésemos luchado con la gestión que estaba. Y nosotros le dijimos claramente, si en pleno acuerdo de la ley y la normatividad, si a ustedes no les gusta esa ordenanza,
pues reúnanse en el consejo y saquen Claro, otra ordenanza y anúlenla. deróguenla. Claro, y en Entonces, otra, una ¿no? ordenanza deroga la otra. Claro. Pero mientras no exista eso, no puede estar actuándose al margen de la ley. Las ordenanzas están para cumplirse y los funcionarios no están para cuestionar ordenanzas ni leyes, ellos están para cumplir las ordenanzas. Claro, y para cumplir En todo y caso, si hacerlas cree que hay cumplir. un cuestionamiento, hará pues un informe legal y lo elevará, pero mientras se hagan las consultas y todo lo demás y la ordenanza esté vigente, no puede haber un cuestionamiento al respecto en su aplicación. Entonces, Claro. eso un poco que contrarió a los transportistas. Felizmente se llegó a un acuerdo, ¿no? Felizmente los regidores de transportes entendieron de que eso tenía que darse de ese modo, ¿no? Claro. De ese modo. Y finalmente ahora se viene aplicando. Gracias a Dios los transportistas ahora pueden acceder, siguen manteniendo ese pago de la gratuidad al pronto pago dentro de los 5 primeros días, que tontamente el señor Ponce pues intentó desconocerlo, ¿no? ¿Con qué propósito? Lo desconozco. Creo que el único propósito, según él en su mente foránea, indicar que va a recaudar más, porque digamos una papeleta de 350, de 342 soles se pagaba 52 soles. Entonces él decía que 342 contra 52 va a recaudar más. Cosa absurda, Claro. porque el transportista no gana pues cantidades de plata como para poder pagar 3 o 4 papeletas al mes. Si tú le pones 3 papeletas a un taxista de 342 soles, lo quebraste. Claro, ya no trabaja Lo ya. quebraste. 1000 soles al mes, ¿de dónde va a comer el señor? Claro, por Dos supuesto. cosas, o paga las papeletas o deja de comer. Yo creo que el señor va a tener que dejar de pagar las papeletas y va a tener que comer él y su familia. Claro. Y bueno, y al final deja de ser taxista y tiene que buscar otro que hacer. Al final se vuelve informal y no le paga a la municipalidad. Claro. Y si la municipalidad tiene deficiencias en su recaudación, esas papeletas terminan prescribiendo. Entonces, ¿cómo piensa que iba a mejorar su recaudación? Fue una cuestión bien absurda. Felizmente se llegó en una reunión, se aclaró el tema, no un acuerdo, porque no había cuestiones de acuerdo, ahí era cuestión de aclarar qué era lo que estaba vigente y qué es lo que era no. Fueron los dos únicos temas que podemos rescatar en estos primeros días de gestión. Por lo demás, aún se están trabajando las ordenanzas y esperamos que la comisión consultiva se dé primero, porque este espacio de diálogo es donde las ordenanzas que pretendan sacar los regidores o que pretendan estas iniciativas que pretendan de repente privadas o de algún otro sector tengan que pasar primero a este espacio de diálogo que va a ser la comisión consultiva, para que de modo consensuado recién pasen al seno del consejo. Entonces, Claro. Lo que queremos nosotros es que las ordenanzas se traten primero en la comisión consultiva y posteriormente el consejo los aprobará, ¿no? Lógicamente, Claro, como debe ser. a buen entendedor es que cuando llega consensuado, pues todos vamos a estar de acuerdo en que eso es lo mejor para Chiclayo, ¿no? Claro, y no va a haber problema de oposición, de observaciones y más allá inclusive porque de medidas de protesta, ¿no? De protestas fuertes, ¿no? Lógicamente, un espacio de diálogo donde los transportistas públicos se encuentran representados, donde las entidades representativas encuentran su voz y las autoridades están ahí para escucharlas y poder encaminar y tomar coto a eso. Creo que no habría ningún problema. El consenso es la mejor forma de gobernar. Nosotros necesitamos funcionarios elegidos por el pueblo que se dediquen a gobernar. No necesitamos de alcaldes o regidores gerentes, necesitamos gobernantes. Claro, pero Luis García Díaz, gerente de Corporación Regional de Empresas de Taxi. Hay otro problema, otra parte del problema, digamos, que es grave, porque también lo sufrimos los ciudadanos, ya sea como pasajeros o de repente como peatones. Por ejemplo, aquí no más cerca hay un colegio, el colegio de un hermano del alcalde, y nos daba la queja justamente también un colega tuyo, ¿no? de un comité también así de taxis, que como es hermano del alcalde, hay un desorden tremendo ahí a la hora de entrada y salida de los alumnos, temprano en la mañana y a esta hora del cambio de turno. Es un caos total, ¿no? Y bueno, de repente, como es hermano del alcalde, pues la policía no interviene como debe ser, porque los taxis agarran, se meten como quieren, se estacionan ahí y no dejan el tránsito normal de vehículos y de peatones. Otro factor es que en horas tempranas, por decirte, acá en San Juan, en Pedro Ruiz, las mototaxis se olvidan del reglamento y comienzan a meterse hasta Sáenz Peña inclusive, ¿no? Y ahí dan vuelta por Pedro Ruiz y Sáenz Peña. Están prohibidos, pero sin embargo, ahora, lo peor es que
Hay policías y no intervienen, y son de tránsito, ¿eh? Y no les dicen nada, los ven pasar y bueno, ya, pues como si fuera lo más normal, ¿no? No, como dicen, dejar hacer, dejar pasar. Entonces, no sé si han visto esa parte del problema. Y algo más que ocurrió también varias veces, y esto ya es también grave, ¿no? Un policía interviene de repente a un mototaxista o a un taxista porque por imprudencia, por lo general por imprudencia, porque cometió una imprudencia o una infracción. ¿Y qué hace el conductor de la mototaxi o del tico? Le saca la tarjeta de propiedad y es de un oficial de la policía. Entonces el policía ya, o sea, ya sigue nomás. Entonces no sé si ustedes han visto esa parte del problema, porque eso también está creando el caos en el transporte urbano. Partimos del tema de los colegios. Nosotros tenemos que entender que la ley es para todos. Más las autoridades es para todos. Claro, por supuesto. Aquí no existen vértices para unos y parte plana o mediática para otros, ¿no? Aquí a todos se le tiene que aplicar la ley. Lamentablemente se les entrega a veces autorizaciones de funcionamiento a locales dentro de la ciudad en espacios donde no debería darse. Claro. Porque de repente no hay las condiciones para poder evacuar, inclusive un colegio, ¿no? Digamos, si existe una desgracia o que no querramos, un incendio, qué sé yo, un terremoto, ¿cómo evacuamos esos niños en un espacio tan cerrado, en un espacio donde está lleno de carros? O sea, sumado al desastre natural, tendríamos que sumar que los carros en su locura de escapar del desastre atropellen a más personas. O sea, que sumado a las víctimas de un desastre, sumemos víctimas porque no pudimos prevenir estos temas. Entonces, de repente, si tienen que revisar las autorizaciones a diversos locales, hay que hacerlo, y mucho más en los colegios, donde está en juego la vida de los niños. Entonces, hay que ser, ¿cómo se llama?, persistentes en esto con las autoridades, que lo hagan por eso. Aquí no podemos trabajar al amiguismo, al favoritismo político o familiar. Ese tema tenemos que ir dejándolo de lado y olvidar que muchas autoridades han gobernado así para empezar en realidad a gobernar con el pueblo. Y la policía juega un papel muy importante en esto. Claro. Juega un papel muy importante porque tiene que procurar la transitabilidad en esas vías para que los niños que están saliendo puedan coger sus movilidades de manera ordenada, inclusive puedan cruzar la calle de manera ordenada. Si no existe eso, vamos a tener cualquier día un accidente que lamentar, y la policía tiene que poner cartas en el asunto. No puede estar pues cruzado de brazos en la esquina o hablando por celular, ¿no? Lamentablemente hemos visto muchas veces también es eso, este tema que es persistente, ¿no? En el tema del celular, ¿no? Nadie dice que no pueden hablar por celular, lógico, de repente todos hablamos por celular así, aun cuando estamos trabajando, pero cuando estás digamos en una zona de tránsito alto, donde están en juego en las horas punta el peligro de vidas de conductores y de personas, pues no puedes estar haciendo eso. No, y está prohibido ya, por supuesto, ya está prohibido ya. Lógicamente no puedes hacer eso, no puedes hacer eso, está en peligro hasta su vida del mismo conductor. Y del mismo policía, porque a veces Claro. está hablando por celular y está en la intersección de dos calles de alto tránsito y de repente se lo pasa por encima cualquier vehículo. Claro. Entonces tiene que cuidar ese tema, uno, y a la vez tienen que empezar a intervenir. El tema de las mototaxis es un tema bien grave, ¿no? Es un tema bien grave porque existe un alto índice de informalidad en estos vehículos menores que no respetan el circuito vial por el cual tienen autorización. No tienen autorización al anillo vial interior del centro de la ciudad, sin embargo lo hacen. Los vehículos menores no deberían transitar por las vías de alto tránsito, por ejemplo la vía de evitamiento, sin embargo lo hacen. Ellos pueden cruzar la vía, pero no pueden circular por ella. Hay dos cosas que hay que distinguir. Claro. Ellos pueden cruzar la vía, pero no pueden circular por ella, y más aún circular por el carril izquierdo, que en los que es de alta velocidad. Lógico, y si en los carriles normales donde ellos tienen autorización para circular deben circular por los carriles derechos, Claro. no lo hacen. Imagínate, en una vía de alto tránsito circulan por el carril izquierdo, por el carril derecho,
si tú te vas a, digamos, en Leonardo Ortiz, por decirte, en El Dorado, circulan día 4. Hablemos de la avenida Leguía, por ejemplo. Y están conversando ahí entre los 4, uno con este, el otro con este, y todos a 4 ahí, y a vista y paciencia de todos, ¿no? Está en una tertulia ahí. Pareciera que no estuviésemos en tierra de nadie, ¿no? Y ese tema tiene que... Hay muchos mototaxistas que sí son respetuosos de las normas, y yo pienso que los más respetuosos de las normas son los que pagan sus tributos, los que pagan pero lamentablemente son los menos, sí, lamentablemente. Lamentablemente son menos, ¿no? Entonces ellos trabajan en desmedro de los otros que sin pagar nada, pues terminan llevándose de repente unos cuantos soles más que ellos, ¿no? Claro, por la informalidad que hay. Por la informalidad, pues por la informalidad. La informalidad es un tema que agrava a Chiclayo. O sea, la informalidad en todo, en el transporte público, en el ambulatorio, la informalidad en las diversas actividades comerciales que se realizan en nuestra ciudad, es algo que termina disminuyendo el desarrollo de nuestra ciudad. Y la autoridad es la encargada de empezar a poner coto en esto, ¿no? Y nosotros, los ciudadanos responsables, estamos en la obligación de apoyar iniciativas que mitiguen ese tipo de temas. Luis García Díaz, hablemos de los anillos viales. Chiclayo hasta la fecha tiene 2 anillos viales, ya lo conocemos nosotros, ¿no? El primero, el segundo, que da la avenida Leguía, Jorge Chávez, en fin. Trujillo ya tiene 3. Trujillo tiene ya 3 anillos viales, lo que es la avenida España, lo que es la avenida América, y uno que, bueno, no recuerdo en este momento cuál es el tercero ya, pero ya tiene 3 anillos viales y en ese sentido siempre nos lleva ventaja. ¿Cómo está la situación de los anillos viales acá en Chiclayo? Porque ya también se está hablando de reordenar esto de los anillos viales, por ejemplo, sobre todo en lo que se refiere a lo que tú has dicho, a los mototaxis, que ya se los quiere inclusive sacar ya al segundo anillo vial, para evitar que entren, por decir, como dices tú, que crucen la Leguía, pero que no circulen por la avenida Leguía, ¿no? O sea, hablamos ya de repente de avenida Chiclayo, por decir así, ¿no? Exactamente, o sea, nosotros tenemos conocimiento que la Gerencia de Transporte y Desarrollo Vial está trabajando técnicamente el tema de los nuevos anillos viales, los cuales van a ser puestos a disposición de la comisión consultiva que hablábamos anteriormente. Entonces, nosotros esperamos que avance en este trabajo para que el transportista público representado en la comisión consultiva pueda dar una evaluación a esto y hacer los recorridos correspondientes para ver si funcionan o no funcionan estos anillos viales. Ahí requiere que la gerencia actúe con un tema netamente técnico, que pruebe, que no lo haga en el papel, en el plano. Ahí hay que salir al campo, hay que salir a la cancha para poder determinar en los anillos viales cuáles son los tramos de alto tránsito, cuáles son las horas punta y cuáles no son las horas punta, para poder establecer las medidas más correctas en este tema. Y en el tema del transporte menor, del vehículo menor, hay que ser pues coherentes con las autorizaciones que ellos tienen, ¿no? Ellos circulan en los distritos, no en la capital de metrópoli, ¿no? Tú te vas a Lima, en Lima metropolitana no hay mototaxis. No, por supuesto, ni en Trujillo, ni en el mismo Trujillo. Digamos, si hablamos de metropolitano, digamos, en Chiclayo metropolitano no debería haber mototaxis, deberían estar en los distritos, porque la característica de este vehículo es que sea un vehículo alimentador. Que alimente, digamos, yo vivo por la avenida Ohuáscar, cuadra 11, agarro mi mototaxi y que me lleve hasta la avenida Leguía y me alimente a un transporte público mayor, a una combi o a un bus. Entonces, esa es la función del vehículo menor, que sean alimentadores de las rutas grandes, que tengan que establecerse. Entonces hay que ir pensando en el futuro del transporte. Por ejemplo, un tema del futuro es el transporte, dice, hay que migrar hacia el transporte masivo. Claro, vimos el tema a unidades grandes. Pero hay que hacerlo bien, Por ejemplo, a mí me ha dado pena ver que primero se anunció como bus y platillos el tema de estos buses de la línea verde, del Mogrovejo. De la línea verde Mogrovejo. Pero ¿cómo se han hecho? O sea, sacas un combi y metes un bus. O sea que aquí hay la del Pepe el Vivo. O sea, yo tengo un combi que llevo 15 pasajeros, porque en realidad llevan 18 con su banca. Que llevo 15 pasajeros y le meto un bus y ya no llevo 15, sino me llevo 30. 45. O me llevo, claro. Entonces, estás aumentando la oferta. Prácticamente has hecho un incremento de flota. Y los incrementos de flota cuestan. Son procedimientos que tienen que evaluarse técnicamente y tienen que hacerse estudios de mercado.
Entonces, si la cosa quería manejarse a través de una baja y sustitución, yo tendría que haber dado de baja 3 combis y haber Claro, por supuesto, a eso me ha eso ganado. es lo que tiene que Claro, hacer. hay que ver, porque o simplemente incrementan, pero sin dar de baja. Al final, si tienes 100 combis, vas a meter 100 de estos. Si la idea es reducir. Claro, y Entonces, estás aumentando. En este caso no se ha hecho nada, ¿no? No se ha Claro. hecho nada. Porque ha debido de quedarse el tema de este modo, evaluarse y si era un incremento de flota, habría que el estudio de mercado tendría que haber determinado que realmente había una escasez de oferta, porque Claro. si no la hay, sabemos que no la hay. Oferta hay de sobra en el transporte público. Entonces, determinadas horas puntas seguramente no, pero eso lo tenía que determinar un estudio de mercado. Claro. No puedo hacer una baja de sustitución, bajar un combi de 15 pasajeros y meter un bus de 45. Ya que hablamos de los anillos viales, tenemos que hablar del terrapuerto, o los terrapuertos, ¿no? También conversaba con un colega tuyo, y bueno, hasta el momento el terrapuerto de Chiclayo es otro sueño que cuándo se cumplirá, pero optimistamente ya, o a futuro, inclusive nosotros necesitamos ya por lo menos 2 terrapuertos, uno mínimamente al sur, por supuesto a la capital de la República, otro hacia el norte, y pensaríamos ya después a más largo plazo en un tercero hacia el oeste, hacia nuestra sierra, ¿no? Pero ni siquiera el terrapuerto hacia Lima está por lo menos ahora. Ustedes también están viendo ese tema. Bueno, el tema del terrapuerto lo maneja es por un tema de inversiones, ¿no? Claro. La Comisión de Inversiones de la Municipalidad, que lamentablemente no avanzan al paso que deberían avanzar, y con los cambios políticos que existen, pues simplemente a veces se desecha lo hecho por la gestión anterior y se empieza un nuevo proyecto de inversión, cuando lo que se debe hacer es evaluar lo avanzado. Claro. Y corregir si es que hay algo que corregir en el tema de la inversión para poder seguir adelante. Si no, nunca vamos a terminar. El terrapuerto se está convirtiendo como un anhelo lambayecano. Ya sabemos Olmos cuánto duró para hacerse. Entonces, digamos, el terrapuerto se va a convertir en un anhelo lambayecano. Tendremos que esperar más de 70 años. 60 años otra vez. Entonces, creo que hay que ser como autoridad prudentes en el tema, y hay que avanzar en el tema. A ellos se les ha elegido para eso, ¿no? Las gestiones tienen cuestiones buenas y cuestiones malas. Las cuestiones malas, las autoridades de Contraloría, Fiscalía y Poder Judicial son las encargadas de poder determinar eso. Los que llegan tienen que llegar a gobernar, porque si se detiene en casuismos, pues lógicamente van a perder el tiempo en eso y no van a terminar gobernando la ciudad. Yo sí tengo claro el tema de que si la gestión se detiene en temas de investigación, no va a avanzar. El caso claro, por ejemplo, en la gerencia de transportes, hasta la fecha no se emite una sola tarjeta de operatividad a los transportistas, con el objetivo de que en estos 3 meses no se ha emitido. Entonces, por ejemplo, o sea, ¿qué están haciendo? eso es lo que yo digo, se va a cambiar el modelo de la tarjeta, pero ¿cuándo lo vamos a cambiar? Los transportistas están trabajando con su hoja de trámite, pero ¿hasta cuándo vamos a trabajar nuestra hoja de trámite? Los procedimientos administrativos normados de acuerdo a ley, en el caso de la emisión de una tarjeta de operatividad es automático, y en el caso de las bajas y sustituciones, de las actualizaciones, de renovación de autorizaciones, su plazo máximo es 30 días. Entonces hay que empezar a trabajar, ¿no? ¿Cuándo vamos a...? Es que el funcionario que llega tiene que asumir el activo y el pasivo. No podemos sentarnos y decir, ¿sabes qué? No, pero la gestión anterior, sí, pero Claro, tú tienes que asumir el activo y el claro, pasivo. pero ¿qué hacen actualmente? Entonces, hay que tomar cartas en el asunto. Nosotros esperemos que los funcionarios ya en esos 3 meses hayan puesto las barbas en remojo y ya empiecen a correr a partir de este mes de abril que se viene, ¿no? Bueno, porque no podemos seguir deteniéndonos en lo mismo. Claro, como algunos dicen que estamos en el Perú, el país de las maravillas, y creo que si el Perú es el país de las maravillas, Chiclayo de repente es la ciudad de las 1000 maravillas, ¿no? Donde por culpa de la burocracia, lo que tú acabas de decir, muchas veces, aunque parezca increíble, y sobre todo eso lo ven los extranjeros y les llama mucha atención, es el Perú es el país donde lo eventual, lo transitorio se vuelve permanente, y la gente no dice nada, la gente se acostumbra y nadie reclama, nadie exige, y ya pues eventual, pero eventual que
o transitorio, pero pasan meses, puede exageradamente al año, y la gente y sigue así, y nadie exige que realmente, como dices tú, las autoridades actuales, que ya tienen 3 meses, no, ya pues, en lugar de estar criticando la gestión anterior, que bueno, eso puede ser un comienzo, pero se supone que reciben un informe y ya tienen que tomar medidas para corregir, ¿no? Para corregir. Tienen que avanzar. Y nadie les dice que no denuncien, pero lógicamente conforme vayan avanzando en el trabajo seguro encontrarán casos pasibles de denuncia y investigación. Pues, ¿qué es lo que se hace? Se recaba la información y se le envía al procurador de la municipalidad. Él se encargará. El funcionario tiene que cumplir con eso. Ya derivó, porque su función no va a ser investigar, su función es gobernar la gerencia. Claro, por supuesto. Gerenciar. Entonces él no puede detener. Él tiene que simplemente pasar la información. Evaluará la información, si es legal, procede una denuncia o no. Ese ya es su función del procurador. Para eso existe un procurador que tiene sus funciones específicas. Cada gerencia tiene una función específica dentro de la municipalidad para que la ciudad pueda tener un buen funcionamiento. Entonces, a eso tenemos que ir, ¿no? Si no, estamos, como dices, en las maravillas. Pero estamos mal, porque mira el Exash. En 3 meses, 3 jefes. Acaban de cambiar nuevamente a la jefa y ahora hay uno nuevo. Y bueno, una entidad no puede marchar así, pues, no puede, si no hay una estabilidad en el funcionario responsable, en la cabeza, entonces no podemos pues, pensar que realmente va a marchar bien, va a haber una buena gestión, ¿no? Lamentablemente en el tema del SAS pues al parecer no se han tomado las decisiones correctas. De repente no se evaluó bien previamente el tema, ¿no? Por ejemplo, en el caso del señor Ponce, claro, que si se hubiesen tomado de repente unos 10, 15 días más para evaluar bien cuál era su legajo personal, de repente no hubiese pasado este tipo de cosas. Y en esos 15 días no lo hubiesen designado él, sino ya de repente hubiesen nombrado un funcionario que ya se quede y puede establecer los planes a corto plazo, que es la recaudación del año, y los planes para la recaudación posterior. Estos cambios van a sentirse en la economía de la municipalidad, porque la recaudación va a bajar de hecho sosteniblemente, y con eso pues el funcionamiento de la municipalidad y la ciudad también se va a ver mermado, ¿no? Aparte de la deuda, que el forado que ha dejado Beto Torres, ¿no? O sea, porque de hecho ha dejado ahí un déficit. Sumado a todos los temas de baja recaudación y desvíos de recaudación que se han dado, tenemos esto. Hay que lamentarlo, hay que poner ahí, hay que establecer cuáles son los planes de recaudación y empezar a hacerlo, y en el camino ir tomando las medidas correctivas por dónde ha estado yéndose mal el tema de la recaudación, ¿no? Entonces es un tema que hay que empezar. Yo rescato algo de la última jefa que quería comprar un software que lo han cuestionado, que es muy caro, que que el otro, pero el funcionario establece cuáles son los términos de referencia y las especificaciones técnicas para realizar una compra. Claro. La compra lo hace la unidad logística de la entidad. Entonces la unidad logística tendrá que hacer la evaluación en el mercado. ¿Cuánto cuesta eso? Claro, no podemos decir es muy caro o muy poco, pero si es el precio de mercado, es el precio de mercado. Pero además es necesario. Y además es necesario, ¿no? Claro. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con un software que tiene tantas falencias que han permitido... Claro, está obsoleto ya. Lógicamente, que han permitido que justamente los ingresos de la ciudad se desvíen. Claro. De mala manera, ¿no? Sí, porque ahí también hay una serie de perlas que, bueno, ese es otro tema ya, ¿no? Otro tema, ¿no? Otro tema. Y ojalá, pues, que más bien para el aniversario de Chiclayo, el alcalde David Cornejo nos tenga buenas noticias, ¿no? Sobre todo el anuncio de nuevas medidas, buenas medidas, pero principalmente que se cumplan, que se hagan realidad, no, que se hagan realidad. Creo que todos los chiclayanos anhelamos que nuestro alcalde pueda empezar a hacer las cosas bien, tenga que de repente en estos primeros 3 meses de gobierno, justo concluyen con una Semana Santa, tenga que ser una semana de reflexión, claro, para poder asumir cómo han ido conduciéndose nuestros actos, si han ido por el bien, han ido por el mal, pero si tenemos que corregir algún acto ejecutado, tengamos que hacerlo y empezar a hacerlo a partir del día lunes, para que en beneficio de la ciudad esto se pueda seguir gobernando y no entremos en un caos, en una ingobernabilidad que nadie la quiere. Las instituciones responsables tenemos que dejar de lado los temas políticos. Claro. Nosotros no cuestionamos el color político, tiene que quedar al margen por el beneficio de la ciudad. Se ha visto golpeada fuertemente con los últimos incidentes.
Y si no se podemos identificar colores, no vamos a avanzar. Aquí lo Claro. que queremos es que las iniciativas se den consensuadas, se den para bien de la ciudad, y que la autoridad pues muestre ese espacio de diálogo que muchas veces se dice, pero ante los micros, pero ante la realidad ejecutiva muchas veces no se hace, y se hacen las cosas a rajatabla. Así es. Amigas y amigos de Destape TV, hemos estado con el ingeniero Luis García Díaz, gerente de la Corporación Regional de Empresas de Taxi. Con ustedes, una vez más la invocación a mañana y pasado, días de reflexión. Por Semana Santa, recordemos el sacrificio de Jesucristo y pensemos en lo que estamos haciendo, en lo que hemos hecho, y ojalá